Pregunta, ¿el mundo multipolar es entonces una quimera? ¿Cómo reconciliar ese concepto con el ascenso de China y dónde queda Rusia, que es el pivote del mundo? Bien, Rusia no es el pivote del mundo. El Herland es el pivote del mundo. Muchísimas gracias por esos $5, Jorge Fernández. Pues muchísimas gracias desde Brooklyn. Pues sí, un abrazo y se lo agradezco. Iremos al ataque a por esa cámara que quiero comprar, pero es muy cara. Pero ya veremos. Lo que estaba diciendo. Entonces, el mundo multipolar es un mundo en el que tenemos que ver las cosas como son. ¿Existió un mundo multipolar en tiempos del Imperio Británico? ¿Existió un mundo multipolar en tiempos del Imperio Español? ¿Existió un mundo multipolar alguna vez en algún sitio? Bueno, la cuestión es si existen o no existen, si existe o no existe el equilibrio entre las relaciones de poder. Si existe un cierto equilibrio en el que el pequeño es temible respecto del grande o costoso, y eso le inspira el suficiente respeto como para obligarle a negociar, pues puede existir un cierto margen de poder. Ejemplos tenemos muchos. El caso de Irán, que es una potencia regional. Pero suponer que una gran potencia que tenía, como tenía Estados Unidos, el 50% del PIB mundial, o una gran potencia como es China, van a prescindir o se van a abstener de hacer algo y de llevar a cabo sus deseos y de llevar a cabo su voluntad de poder en aras a la empatía y en aras al buenismo y ser bueno, es una idea absurda. Occidente está hoy día preñado de infantilismo. Cuando uno llega a un canal como este, ve varias cosas. Una de ellas es muy curiosa, muy llamativa. Yo siempre le pongo nombre porque lo tiene, ¿no? Que es el efecto... ahí no me sale ahora mismo. Me sale al principio de Hampton, pero no. El efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger que dice que una persona cuanto menos sabe, más segura está de lo que afirma. Y de tal manera que podemos ver como en el canal, o en este canal o en cualquier otro, los comentarios son súper geniales para poder... de gente que no tiene ni idea de nada, pero que te discute todo, porque son más listos que nadie. Dices, bueno, pues esta gente, ¿dónde habrá estado? Que están escondidos ahí, no sé, en un país X, y que salen allí diciendo esto. Bueno, pues eso pasa. Ese es uno de las cosas que detecta entre la inmensa mayoría de la gente. Y la otra cosa es juzgar los hechos propios de la política. Acuérdense que la política es lo que tiene que ver con las decisiones relacionadas con el poder en términos morales. Bueno, malo. Por eso, una de las cosas que tengo prevista es hablarles de 6 libros que considero fundamentales para la formación de una opinión política. Cualquier día en un programa lo voy a hacer. Por cierto, don Francisco Moreno pregunta, si gana la guerra Wall Street Hazaro, mire, lo de Wall Street se lo compro, lo de Hazaro, si usted se sigue creyendo la pamplina que se inventó en la 13ª tribu Arthur Koestler y unos cuantos más y que pulula por YouTube y por los vídeos y que la gente repite, no son judíos, son hazaros, si usted se cree eso, por favor, no deje de escribir esta carta a Papá Noel esta semana que le va a traer muchos regalos. Pero aquí estamos hablando de cosas serias y lo de los hazaros es un cuento chino, por decirlo de modo suave. Muchísimas gracias, Ferfer, por hacerte miembro del canal. Yo insisto que se hagan ustedes miembros del canal, a ver si consigo sacarlo adelante. ¿Cómo reconciliar? Pregunta Reybol, el mundo multipolar, ¿cómo reconciliar este concepto con el ascenso de China y dónde queda Rusia, que es el pivote del mundo? Retomo la pregunta. Pues el Herland y el control del mundo, estamos hablando de una potencia euroasiática, estamos hablando de las potencias telurocráticas. En realidad, una de las cuestiones que se plantea en todo esto y que en mi último directo lo planteé de una forma sutil y al final fue la posibilidad de un eventual enfrentamiento entre Rusia y China en el largo plazo, porque China tiene un aumento de la población importante, ahora parece que se están moderando, pero que se concentraba en la costa
y Rusia tiene un verdadero problema demográfico en Siberia porque Siberia está vacío. Claro, es digamos que de alguna manera sería el espacio de expansión natural de China. Si eso es así, bien, pero los Rothschild no eran jázaros. Eso es otro cuento que se han inventado, Francisco. Hágame caso. Los Rothschild no son, ni muchísimo menos jázaros. Los askenazíes, los judíos askenazíes, no son jázaros. Bien, pues como iba diciendo, y entonces vamos a centrarnos en algo importante, Francisco, hágame caso. Entonces, en la cuestión del Heartland, a día de hoy, en eso consiste precisamente la nueva ruta de la seda, en la penetración a través de toda Eurasia hacia la conformación de una isla mundial gobernada por China, controlada por China. Al fin y al cabo, Rusia en la actualidad no deja de ser más que una potencia regional. Por mucho que tenga un gran poder militar, por mucho que tenga un relativo peso político, no deja de ser una potencia regional y además en retroceso, porque si ustedes observan, en Rusia la demografía es uno de los grandes problemas de Rusia. Rusia no tiene hijos suficientes ni para poblar toda Rusia, ni tan siquiera para mantener su volumen de población en la Rusia europea. Las etnias y los grupos raciales de la Federación Rusa que viven más allá de los Urales y que viven en Asia, bien, pero tienen muchos elementos en común con otros pueblos próximos y cercanos de toda el área. Piensen que el Heartland está limitado por el Himalaya. Y hasta el Himalaya, a día de hoy, llega la polémica y llega el enfrentamiento entre India y China, que de vez en cuando se reparten sopapos allí por el lugar. Y no sé si alguien me quiere hacer más preguntas. Si Berlín podría tener una alianza militar y geopolítica y económica con Rusia, pues el caso es que la tuvo. La tuvo cuando se firmó en agosto del 39 el pacto entre von Ribbentrop y Molotov. Pero Alemania en ese momento quería jugar la baza de la guerra y quería jugar la baza del Lebensraum de Haushofer, del espacio vital, y quería apropiarse de todo el territorio que va hasta los Urales, creando en ese espacio un espacio continental que sustituyera como colonia a las colonias que había perdido en ultramar. Al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió las Islas Carolinas en Asia que le había vendido España, y también perdió el Camerún. De hecho, una anécdota, las camisas pardas que llevaban los miembros del partido nazi procedían de una partida que estaba destinada a ser enviada al Camerún y que nunca se llegó a enviar, y que a partir de ahí fue por qué la compraron en los inicios del partido y la empezaron a utilizar y se quedó ese color. Pero verdaderamente ya lo tuvieron esa posibilidad de una alianza, incluso dentro del propio partido nazi había gente que predicaba esa alianza. Todo el ala, digamos, izquierda de ese partido, que fue eliminada con los hermanos Strasser y todo eso, que tenían conexiones con los nacional-bolcheviques y con Erniekis y toda esta gente, planteaba esa posibilidad. Pero esa posibilidad fue arruinada completamente en junio del 41 con la invasión de la Unión Soviética. Una invasión de la Unión Soviética que se realizó basándose en una información completamente falsa y fruto de una intoxicación, porque si no, no lo hubieran hecho.